¿Qué tal estamos, gente plantas? Yo muy contento porque este es el Doctor Plantas número 40 y está dedicado a estas señoritas de aquí porque os subí una foto por redes sociales diciendo que las tengo a pleno sol. No os lo creísteis y dije, hacedme preguntas y hago un Doctor Planta especializado. Vamos a sacar conclusiones. ¿Qué hortensia me conviene más por el tipo de exposición que tengo? Por la ubicación, por el tipo de flor que me gusta. Vídeo muy completito, muy completito. Vamos ya. Bueno, ¿qué variedades de hortensias existen? Hay 4 que son las principales que más vamos a encontrar en cualquier país, que son las que más se comercializan, que es Macrophylla, Serrata, Arborescens y Paniculata. Hay alguien que me dijo, ¿cuál es la hortensia de invierno? Y yo diciendo, ostras, ¿y eso qué es? Me puse a mirar y es una Vergenia, que la floración medio se parece a una hortensia, pero no lo es. Se la llama hortensia de invierno, que yo no la había escuchado nunca, pero la Vergenia pues es que no es una hortensia y nada tiene que ver con este vídeo. Quedaros con esas 4. No tengo jardín, no tengo una terraza tampoco, pero tengo como una zona acristalada, un salón o lo que sea. Podría tenerlas ahí. Tenerlo en zonas acristaladas, si va a dar el sol directo, no te conviene para nada, porque ahí sí que se te chamuscan las hojas, va a sufrir mucho a nivel foliar, a nivel de las hojas. Yo no lo tendría. Es bueno, como siempre digo, que tenga alta luminosidad, luz, pero no es lo mismo luz que sol achicharrante. Yo ahí no la pondría y ya sabéis que en interior yo no la recomiendo. Exterior siempre, pero bueno. Me he comprado una hortensia florecida y la he trasplantado y de repente se ha puesto mal. Normal. Yo siempre insisto mucho en que yo no me compro plantas florecidas. ¿Por qué? Porque como mucho las compro que estén empezando a formar ahí el brote de flor, porque siempre hablo de la energía. Las plantas destinan su energía a lo largo del año a diferentes temas y si ya ha destinado mucha energía a sacar flor y tú coges y la trasplantas, que el trasplante es la técnica más estresante del mundo de las plantas porque no es algo que pase en la naturaleza, es un invento del ser humano. El caso es que la planta no está al 100%. Lo suyo es comprar la planta a principios de la primavera o a principios de otoño y trasplantarla en esos momentos, como mucho cuando ha empezado ya un poquito la primavera, a mediados o a mediados del otoño. Pero en cualquier caso, la has comprado florecida y no sabes qué hacer, aunque te duela, yo quitaría todas las cabezas de flor, quitaría todas, porque así directamente le vas a decir a la planta, te quito este peso de encima, destina recursos, energía a sacar raíces y ya está. ¿Por qué si podé mi hortensia el año pasado, ahora de repente no me salen flores? Aquí pueden influir varias cosas. Lo primero, que el sustrato ya haya perdido ciertos nutrientes y necesites abonar. No voy a hablar aquí de toda la poda porque ya os hice un vídeo que os dejo el enlace en la descripción que tenéis que ver sí o sí después de este vídeo, que es exclusivo de cómo podar hortensias, según la edad que tengan, según el momento de salud en el que estén, según el objetivo que tengas. Mírate ese vídeo porque si no se hace este vídeo eterno. Lo tienes ahí. ¿Cuál es la variedad más resistente a sol? Muy seguramente, por lo que yo he visto, es la paniculata. La paniculata yo la he visto con plena, aquí en Madrid, siempre insisto, ¿no? Clima seco, mucho calor en verano, pues la he visto a pleno sol y con la flor tan ricamente. O sea que para mí es la paniculata. Las hojas de la hortensia tienen como una mancha blanca. ¿Qué es? Pues con toda seguridad va a ser oidio. De todas las plagas y enfermedades que yo he visto en hortensias, la que más se repite es esa. Es como una mancha blanquita que se pone encima de la superficie de la hoja y manualmente se puede quitar. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Cuál ha sido mi solución? Exponerlas al sol, si la tienes en maceta, claro. Ahora te comento si la tienes en suelo, pero si la tienes en maceta, a mí me pasó con el lilo, con la Syringa vulgaris, lo mismo, tenía oidio, la puse con algo de exposición al sol, no significa que la pongas todo el día, con que le den un par de horitas o 3, con eso va a servir.
Pero lo que sobre todo te va a ayudar, la tengas en maceta o en suelo, es el tipo de riego que le estás haciendo. El oidio va a salir cuando tenga alta humedad en la hoja. ¿Yo riego mis hortensias así? No, yo la riego en la base. Si tú estás constantemente mojando la hoja y coincide con momentos de calor, o sea, alta humedad en la hoja y calorcito, o incluso en frío, yo en el norte de España también las he visto, ahí es donde van a surgir los problemas. Yo, con ponerlas al sol, desapareció el oidio. No he tenido que hacer nada más. Si te está sirviendo esta información, suscríbete, que no es solo por mí, que es por ti, que es que vas a encontrar una cantidad de información brutal. Y si te está gustando el vídeo, pues dale un me gusta, que yo me entere. ¿Puedo trasplantar mi hortensia sin trasplantarla? ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué significa eso? Vale, la hortensia necesita suelo ácido, ok, pero si la tengo ya en suelo y si la tengo en maceta y no la quiero trasplantar, ¿hay alguna manera de enmendar? Esa es la palabra que quizá me quería expresar esta persona. La manera de enmendar un suelo es hacerle aportes todos los años del sustrato correcto. Es decir, imaginemos que en una maceta, voy a coger esta de referencia, que esta es del vídeo que hice ayer, en el que aparecían las sansevierias, pues imaginad que esta es la maceta de la hortensia y hasta arriba tiene un sustrato que no es el que le conviene. Pues yo excarvaría un poco de la superficie de la maceta, quitaría 5 o 10 centímetros, lo que puedas, que no se lleguen a ver las raíces, que no afectes a las raíces, retiro toda esa tierra y la relleno con sustrato para plantas acidófilas. Con el paso de un año o incluso menos, ese sustrato, con el riego y tal, acabará sumergiéndose y ayudando a la planta y volverá a quedarse un pequeño nivel de que se haya consumido el sustrato, digamos, pues vuelves a echar sustrato para acidófilas y así constantemente. Es la manera que puedes hacerlo si la tienes ya en un sitio donde no la quieras mover, y si no, le puedes hacer aportes con el abono, pues aportes para plantas acidófilas, pero lo suyo es que si puedes trasplantar te vas a evitar muchos líos. Yo hace poco hice un tour del jardín de mis padres y enseñé un liquidámbar, que también le viene bien un sustrato un poco más ácido. Fue cambiarlo no sé si estaba en maceta o en el suelo, no me acuerdo, creo que en el suelo. Fue cambiarlo de esa mala ubicación con ese mal sustrato a maceta con el sustrato perfecto, y ya visteis en ese vídeo cómo está. O sea, fue un cambio realmente claro, se vio perfectamente. Cuando se pudre la flor de la hortensia, hay que podarla. Hay árboles, hay plantas en general que emiten flor y que se acaban secando y las tiran muy fácilmente, con lo cual no te dan problemas. Pero en plantas tan contundentes y que son como un caparazón, que son tan llenas de tanta densidad de hoja y de tallo, sí que conviene quitarlas una vez que estén secas, porque si no se va a secar, va a caer encima de la planta. Por lo que sea, se puede pudrir esa parte muerta, esa parte seca, y empieza a salir hongos que afectan a las hojas, que afectan a los tallos y que puede afectar a la planta. Mejor quitarla. Bueno, y también puede afectar a la ventilación por dentro, eso hablo en el vídeo de la poda. Si no tenemos una planta lo suficientemente ventilada, lo suficientemente aireada por dentro, empiezan a surgir problemas, pues con esto pasaría lo mismo. Lo tienes fácil, cortas las flores, las pones secando boca abajo una semana o dos, depende del momento del año en el que estés, y tienes flores eternas, un ramo de flores eternas de hortensias como el que te enseño hoy aquí. Este lo llevo teniendo 2 años y pico, me parece, y ahí va a seguir para siempre. ¿Cuál es la variedad más resistente a sequía? Que no es lo mismo que sol. Las dos combinadas pueden ser muy fuertes. Sequía seguramente sea Arborescens. La Arborescens, hay pequeñas matices entre un tipo y otra, pero por decirte alguna sería esa o la paniculata. Seguramente la paniculata más resistencia a sol y la Arborescens más resistencia a sequía, pero cualquier hortensia hay que regarla profundamente. Bueno, otra pregunta mítica. Quiero cambiar el color de las flores de mi hortensia. ¿Cómo puedo hacerlo? Para empezar, hay variedades que tienen el color que tienen y no, por ejemplo, si no recuerdo mal, las que tienen coloración blanca no llegan a cambiar de color, ¿vale? Pero las que tienen coloraciones azules, moradas, rosas, esas sí que pueden variar, y en función de qué va a variar
Pues del tipo de sustrato. Si no tienen un sustrato correctamente ácido, les va a faltar ciertos elementos y van a mostrar un color más rosa, morado. Si tienen una acidez correcta y la habías comprado azul, va a mantener ese azul gracias a que le has dado el sustrato correcto. Y de hecho, hay alguna... me acuerdo que mi tía tenía unas hortensias que empezaron a coger un color, todas las flores de color, era espectacular. Unas de color verde, verde como la hoja, y otras de color marrón, de color chocolate. Brutales, y parecía que estaba seco y tocabas y estaba súper fresco. Pues son plantas un poco caprichosas, entonces podemos tocar en la coloración un poco hasta cierto punto, es mi conclusión. Mi hortensia tiene las hojas amarillas. ¿Qué puede ser? ¡Oh! Lo de hojas amarillas, yo por eso me aprovecho esta cuñita para decir que yo no recomiendo las aplicaciones de móvil que te identifican enfermedades. Si son aplicaciones de móvil que identifican qué planta es, una hortensia, un ficus, un tal, vale, pero enfermedades no, porque nunca te vas a ver decir un diagnóstico correcto. Tú imagínate que tú tienes mala cara y yo te digo, uy, tú estás estresado. Puede ser estrés, o puede ser que hayas comido algo que te ha sentado mal, o puede ser cansancio, o puede ser 1000 cosas, pero tener un mismo aspecto. Entonces, hojas amarillas en la mayoría de plantas suele ser exceso de riego. Si es un amarillo, a ver cómo te digo, un amarillo como tirando a limón, es decir, un amarillo muy vivo. Pero lo más seguro es que si tiene un aspecto en el que toda la hoja está amarilla, lima limón, es decir, como un poquito más tirando a verde, y las nervaduras, todas esas ramificaciones que hay dentro de la hoja están verde, como un verde intenso, eso es seguramente clorosis férrica. A tu planta le está faltando un aporte de hierro. El sustrato que tiene no le permite a las raíces absorber el hierro correctamente. Entonces, eso pasa con todas las plantas de suelo ácido, camelias, azaleas, gardenias. Gardenias tengo aquí una cosita que ahora os voy a enseñar después, pero seguramente sea eso. Bueno, y hablando de gardenias, mirad la que os tengo aquí preparada, que tiene una... O sea, no sabéis cómo huele, no os lo podéis imaginar. Pues mirad, ¿veis que esta flor está así? Si queréis saber por qué está así y si tenéis cualquier tipo de preguntas sobre ellas, cómo podar, cómo regar, ubicación, ponedmelo en los comentarios porque dentro de no mucho voy a hacer un vídeo exclusivo de ellas. Leo vuestras preguntas. ¿Hay que podar las hortensias todos los años? Pues de nuevo, dependiendo del objetivo que tengas, pero como normalmente el objetivo es que nos saque flor, hay que distinguir entre los tipos de poda. De nuevo, hay una poda que es de estructuración para crear una buena estructura de hortensia y tal, y hay podas que son de mantenimiento, podas de saneamiento. Podas de saneamiento y mantenimiento en general siempre hay que hacerlas. Y luego de estructuración y como para que te salgan más flores el año que viene y tal, pues conviene, o sea que la respuesta sería un sí. ¿Qué tipo de abonado necesitan las hortensias? Pues como comenté con el tema del sustrato, las hortensias son plantas acidófilas, de suelo ácido. Entonces no puedo utilizar humus de lombriz o estiércol o tal. Estas están abonadas precisamente con eso, pero lo suyo, por si acaso, y sobre todo si empiezas a ver síntomas raros en las hojas o en las flores o tal, hay abonos especializados para plantas acidófilas. Lo echas y ya está. Yo siempre, ya sabéis que yo tiendo a lo orgánico y a lo que no es líquido, a lo sólido, que no me salía. A mí los abonos líquidos sí sirven, pero me convencen más los sólidos. Entonces yo te diría que te fijes en que sea para sustratos, o sea, para plantas acidófilas y ya está. ¿Cuál es la temperatura ideal o el rango, digamos, el rango de temperaturas ideales en las que se debería mover una hortensia? Pues mirad, yo siempre aquí os remito al origen. ¿De dónde vienen? ¿Dónde se descubrieron las hortensias? Se descubrieron en zonas templadas con humedad ambiental algo alta en el hemisferio norte. Es decir, ¿dónde se han encontrado más? Sobre todo en Asia, China, Japón, Corea, pero también en el norte de América. En Estados Unidos, no recuerdo exactamente en qué zona, pero el caso es que se mueve como en esa franja del planeta.
La temperatura quizá ideal sea que en invierno no baje de 10 o de 5 grados y que en verano no suba mucho más de los 25. Es decir, entre 7 grados y 25 podría ser una buena franja. Ahora bien, o sea, en verano a mí estas me han aguantado 40 grados que hace a la sombra aquí en Madrid. Y en invierno me han aguantado frío y heladas. Insisto siempre, si tienen un techo o paredes que protejan, algo del estilo, mejor. Por eso, si vives en una zona conflictiva, de que no tengas el clima perfecto, tenlas en maceta y las irás moviendo a lo largo del año a zonas de tu casa donde puedan estar más protegidas del calor o del sol directo o del frío. Bueno, aquí es colaboración ciudadana. Vivo en el sur de España. ¿Realmente se pueden tener hortensias en esta zona? Sí, siempre cuidando, de nuevo, el tema del riego, la orientación. Aunque vivas en el sur, aunque vivas en una zona de mucho calor, busca sombras y busca tener bien abastecida tu planta de agua. Pero colaboración ciudadana, dinos en qué ciudad del sur, o como si vives en México, en una zona que haga mucho calor y tienes hortensias. ¿Cómo lo haces para que en tu zona, con mucho calor, se te den bien las hortensias si es que lo has conseguido? Pero que sí, que es que yo conozco gente y he visto hortensias y se pueden tener. Al podar las hortensias, si las quiero secar para un ramo de flores que quieras tener en tu casa, un ramo eterno, que se puede tener evidentemente, ¿tengo que echar laca? Hay distintos tipos de hortensias, hay algunas que incluso las flores tenían un tacto como rugoso, era muy chulo y muy distinto. Pues esas secaban horrible, secaban fatal. En ese caso sí, yo las que sequé en este ramo que veis, jamás las he puesto laca, ni he puesto laca a ningún ramo que haya secado nunca. No me ha hecho falta, simplemente el truco de ponerlas boca abajo secando durante un par de semanas y ya está. Yo no he hecho nada más, no es necesario. Pregunta interesante porque tiene como dos variables. ¿Qué es más importante? ¿Que no les dé sol directo o que tengan una humedad ambiental alta? Para mí estaría en un término medio, no sería ninguna de las dos. La clave estaría en el riego, porque es verdad que si tienen mucho sol, pero si las proporcionas riego más que suficiente, van a aguantar el tipo. Y si no tienen humedad ambiental, como es Madrid, que es mucho más seca, mientras tenga un buen riego, van a aguantar el tipo. Entonces, ¿qué más va a afectar? Quizá que le dé mucho sol, porque eso es lo que en unas horas te puede tirar una planta. Ahora, que no tenga suficiente humedad ambiental, en principio no va a afectar tanto. Vale, has dicho que el sustrato que necesitan estas plantas es ácido, pero yo en mi zona, en mi país, en mi ciudad, no encuentro una tienda donde vendan un sustrato para plantas acidófilas. ¿Qué hago? ¿Lo puedo fabricar de alguna manera? Sí, yo utilizaría sustrato universal. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de turba. La turba rubia, parda, negra aporta acidez. Y si puedes comprar turba, digamos, sola, porque no tiene sustrato universal tampoco, pues turbas van a aportar acidez. ¿Qué más? Yo utilizo mucho, lo veis en mis vídeos del día a día, corteza de pino. La corteza de pino da algo de acidez sin llegar a hacer un gran aporte, pero algo de acidez da. Pero lo que más va a aportar acidez va a ser seguramente la turba. Yo haría hincapié en eso. ¿Qué cantidad de agua necesito para regar mi orquídea? Uy, mi orquídea. Mi hortensia. Yo el truco es el que os enseño aquí. Es decir, en épocas en las que hace más calor les pongo un depósito, un platito, un X, lo que sea, un cubre macetas. Aquí con esta planta sí que os lo permito, como quien dice, sí que os permito que hagáis el que tenga un exceso de agua. Cantidad, pues yo la riego hasta que la tierra realmente hagas así y rebose, rezume un poquito de agua. En épocas de calor, ya si estamos hablando de otoño, invierno, la riegas un poco como cualquier otra planta. Tampoco necesitas una pauta especial, es más en los momentos de exceso de calor. ¿Puedo tener hortensias en orientación norte? Sí, un poquito de sol, aunque sea una hora o dos, yo le daba. Pero una orientación norte le va a venir fenomenal porque va a estar protegida de excesos de calor, teniéndola al norte le da más fresquito, le va a dar sombra y va a venir perfecto. O sea, orientación norte sin problema, no le veo el problema.
Si vivo en Madrid o en un clima parecido a Madrid, 40 grados de temperatura en verano, heladas incluso con nieve en invierno y la tengo en una terraza muy expuesta, ¿se puede tener? Sí, pero evitando en verano que le dé el sol más de 4 horas directas, regando y teniendo una reserva, como he dicho, bastante buena de agua. Y si la tienes en maceta, que sea una maceta lo suficientemente grande. Pero vivas donde vivas, yo sí que te recomiendo que un par de horitas al sol durante todo el año, estés en la época que estés, les dé. Vale, resumen para que puedas elegir tu planta, tu hortensia, según el tipo de flor. Macrofila, la flor más grande, colores azules, rosas, blancos. Aquí sí que se puede ver una gama de colores incluso un poco más distintos. Serrata, una flor algo más pequeña, de colores sobre todo rosas. Va a estar en los rosas, pero va a haber igual blanco, dependiendo del suelo, va a haber azules, va a haber tal, pero es un tamaño algo más compacto. Arborescens, yo he visto algunas realmente grandes, pero en principio son algo más pequeñas, no llega a las macrofila y el color que más la caracteriza es el blanco. Y paniculata, que lo mismo, habrá variedades, pero es blanco. Yo lo que siempre he visto es blanco y las que más triunfan de resistencia y de todo, blanco. Ahora vamos a clasificarlas para que puedas elegirlas según la resistencia al frío. Macrofila baja. Digamos que la que tiene la flor más grandota y la que va a ser más espectacular, que no tiene por qué, pero la más espectacular estéticamente, es un poco la menos resistente. Serrata, media, esta va a aguantar un poquito más. Y paniculata, una resistencia media. Arborescens va a tener una resistencia alta. Por resistencia a sequía, no sol directo, sequía. La macrofila baja, necesita mucha cantidad de agua. La serrata media. La resistencia del arborescens de nuevo es alta a sequía, es la que en principio más va a aguantar, y la paniculata baja también, va a necesitar que la tengas bien hidratada. Ahora vamos a elegir por época de floración. Aquí dependerá de otros factores, sobre todo de la zona en la que vivas, pero bueno, la macrofila va a ser primavera y verano, serrata primavera y verano, arborescens verano-otoño, paniculata verano-otoño. Siempre insisto, hay excepciones, va a depender de muchas cosas, pero es un poco intuitivo para que no empiece la primavera y digas, uy, ¿qué le pasa a mis hortensias que no dan flor? Que a lo mejor es más adelante. Ahora vamos a clasificarlas por resistencia a sol directo. La macrofila va a tener una resistencia baja, luego la serrata una resistencia media, la arborescens una resistencia alta, media alta y la paniculata alta. Te animo a que te suscribas para que veas todas las tareas que hago en el día a día, que las estoy documentando, y si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y nos vemos en siguientes vídeos. Muchísimas gracias. Chao.